¿Qué pasa cuando tus padres son la fuente de tu dolor? Moon Gante ha pasado toda su vida cuidando a su hermano después de que sus padres murieran. Buscando escapar del doloroso recuerdo y empujado por las crisis nerviosas de su hermano mayor, Gante se muda constantemente de ciudad, lo que le imposibilita tener un trabajo estable. Lo que nunca se esperó es que su rutina se vería alterada cuando Moon-jung, una escritora famosa pero problemática, se cruzó en su vida. Moon-jung es conocida por todos por su comportamiento frío y antisocial, pero una vez que conoce a Gante se siente intrigada y se obsesiona con él. A medida que interactúan, se revela que Moon-jung tiene sus propios traumas causados por una relación turbulenta con su madre, una famosa y ya fallecida escritora que abusaba de ella cuando era una niña. Al tiempo que nos enteramos que Moon-jung y Gante ya se conocían de pequeños. Ya para estas alturas nos hemos enterado también de dos cosas. La primera de ellas es que Gante ha regresado a trabajar a su pueblo, un pueblo del que había huido durante toda su vida porque fue donde asesinaron a su madre. La otra es que Sante, su hermano mayor, quien tiene autismo, sufre de crisis nerviosas porque él presenció, él fue testigo del asesinato de su madre. Unas crisis que se repiten una vez al año y que coinciden justamente con el aniversario de este asesinato, lo que los ha llevado a que constantemente tengan que mudarse, ya que el asesino, al darse cuenta que él fue testigo, lo amenazó con buscarlo. Por una serie de circunstancias, Gante, Sante y Moon-jung terminan viviendo juntos en la mansión de Moon-jung, un castillo aparentemente embrujado construido por su padre, el cual se nos enseña que intentó asesinar a Moon-jung de pequeña. Esta convivencia los obliga a enfrentar una serie de tensiones y emociones que sin saberlo los ayudarán a cada uno a sanar sus heridas emocionales. Gante, quien siempre reprimió sus sentimientos y necesidades para poder cuidar a su hermano, comienza a abrirse emocionalmente y empieza a dejar que otros lo cuiden. Moon-jung comienza a ser más empática y aprende a que es posible controlar sus impulsos destructivos. Sante, por otro lado, enfrenta sus propios miedos y traumas relacionados con el asesinato de su madre, pero también de un recuerdo triste donde su hermano casi lo deja morir. Y justo cuando menos te lo esperas, el drama toma un giro oscuro y totalmente inesperado cuando nos enteramos de que la madre de Moon-jung realmente no está muerta. Y no solamente es que no está muerta, sino que todos los acontecimientos que hemos visto a lo largo de la serie han sido manipulados directamente por ella. La madre de Moon-jung representa el miedo y el control de los padres sobre la vida de los hijos. Y su aparición no solamente desencadena una serie de confrontaciones emocionales, sino que pone en peligro la propia vida de nuestros protagonistas. Y hasta aquí, créeme que sabemos lo suficiente sobre la trama. Me tomé la libertad de obviar muchos elementos que son cruciales, que enriquecen la historia y que, créeme, la hacen aún mejor, pero que prefiero reservármelas, principalmente porque no quiero arruinarte la experiencia. Si no has visto la serie, a pesar de que te he contado todo lo que te he contado, créeme que hay cosas que no sabes y que vas a poder disfrutar. Es lo que quiero. Si no la has visto, puedes verla sin problemas. Este drama tiene al menos 3 temas principales: la salud mental, la familia y la superación personal. Pero para mí toda la historia se construye alrededor de esta idea de superar a tus figuras parentales. Sobre todo cuando estas figuras parentales son la fuente de traumas o de dolor. Moon-jung tiene una relación extremadamente problemática con su madre, quien la manipuló y controló emocionalmente, no solo sembrándole miedo y ansiedad, sino intentando convertirla en un monstruo. Moon-jung tiene que enfrentar un proceso donde primeramente tiene que aprender a humanizar de nuevo a su madre, porque toda la atmósfera de terror que envuelve este drama realmente es porque se trata a la madre como que si fuera un espíritu demoníaco. Luego de que aprende a hacer esto, ya es que es posible para ella soltarla, no permitir que siga influyendo y controlando su vida, porque es que hasta estando supuestamente muerta seguía controlándola. Gante, por su parte, cargaba con el peso de las expectativas de su madre. Gante desde niño siempre tuvo que cuidar a su hermano, porque su madre así se lo repitió hasta el día que murió. A pesar de que ella amaba a sus 2 hijos, impuso una responsabilidad en Gante que no le correspondía y que limitó su vida porque le impidió ser niño cuando era pequeño
y de adulto lo ató a su hermano. Recuerda que su hermano es autista, por lo que lo primero que tiene que aprender a hacer Ganté es a perdonar a su madre, porque Ganté le tiene un resentimiento. Pero para eso Ganté tiene que reconocer primero que su madre también la estaba pasando mal. Su madre es un ser humano, era una mujer que estaba sola con un hijo autista. Solo cuando él es capaz de reconocer esto es que es posible que su historia avance. Puede liberarse de la imposición de su madre y puede por fin empezar a preocuparse de su propio bienestar. Bienestar que también depende de Santé, su hermano autista, y que recordemos tiene también un trauma porque presenció el asesinato de su madre. Pero también se siente culpable porque él sabe que representa una prisión para su hermano. Santé tiene uno de mis momentos favoritos cuando le preguntan si su mamá era buena y él responde que sí, que fue una buena madre, pero para él, no para su hermano. Santé tiene que primero aceptar la muerte de su madre, vencer sus miedos y luego aprender a tomar decisiones por su cuenta. Santé en este caso lo que tiene es que ganar independencia. Está bien no estar bien, subraya la importancia de reconocer que tus padres son humanos y como humanos tienen defectos, tienen fallos y superar esa idealización en positivo o resentimiento en negativo es un proceso doloroso pero crucial para poder avanzar. Y cuidado, soltar a tus padres no significa olvidarte de ellos, sino reconocer que sus acciones no te definen a ti.